hemos invitado al abogado Vladimir Briones. Por favor, dividamos la pantalla. Él es un conocido penalista que está defendiendo a la institución, a el ISPOL, y ahora sí lo dije bien, a el ISPOL. ¿Cómo está usted, doctor? Bueno, yo traté de dar una explicación de qué mismo es lo que está pasando con los fondos. Seguramente usted sabe más que yo, pero lo que queremos saber en principio es si ya esa plata está perdida o qué está pasando con los fondos del ISPOL. Las personas que nos escuchan. Bueno, realmente el dinero está en un stand-by, si cabe el término, porque recordemos que las inversiones que realiza el ISPOL a través de su directorio, porque recordemos que hay un directorio del ISPOL que está a la cabeza el ministro de gobierno, luego viene el comandante general de la policía, luego viene el director general de personal, a continuación el director general de bienestar social, hasta ahí todos generales de la policía. Luego viene el director del ISPOL y obviamente un delegado de oficiales superiores, subalternos, un delegado de clases y un delegado de policías. ¿Qué es lo que pasa, Jimmy? Y es importante que ustedes conozcan. ¿Cómo no? Nos preocupa de sobremanera, y digo, me sumo a la preocupación de todos los policías del Ecuador y sobre todo los policías en servicio pasivo que actualmente reciben su pensión del ISPOL. Que personas que no conozcan del manejo de inversiones, porque recordemos que todos los que le acabo de mencionar no son especialistas pues en manejar inversiones financieras. Claro. No conocen absolutamente matemáticamente de nada de lo que estamos mencionando. Sobre los hombros de ellos recae, no estamos hablando de $1, estamos hablando de miles de millones de dólares. Sobre sus hombros recae esa responsabilidad altísima de invertir en diferentes, en la bolsa de valores o en diferentes circunstancias a las cuales ellos tomen la decisión. Hasta ahí está todo claro. Pero si es que ellos envían como directorio a una X persona, me refiero al señor Cherres, y esta persona, como ya hoy salió a la luz, tenía empresas anexas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo la empresa emisora y la empresa receptora. Correcto. Es decir, yo mismo me compro y yo mismo me vendo. ¿Sí? Los bonos con papelitos. Es decir, en el momento que este dinero pasa del ISPOL a la empresa, la única que puede responder es la empresa de Cevale y obviamente las otras empresas que estaban al mando del señor Cherres. Pero sí nos preocupa que el dinero del ISPOL ya fue entregado a la empresa. La empresa fue colocada para su compra y venta, obviamente, pero existe un riesgo cuando uno hace esto y el riesgo es perder, y es exactamente lo que pasó ahora. Pero lo curioso no es perder o ganar. La bolsa de valores es súper dinámica. El asunto es que se crean empresas para sí mismo, para justamente perder, para ganar. ¿A qué me refiero? Pierde el ISPOL, pero gana la empresa. Y por supuesto, como es de conocimiento público, la empresa de Cevale y todas las demás que eran manejados por esta persona no se encuentran en el país, se encuentra actualmente en Panamá. El señor Cherres, de hecho, salió por Colombia y ahora se encuentra en Panamá. Pero lo que sí queremos que todos conozcan y debería cambiar es que las inversiones del ISPOL no pueden ser administradas domésticamente. Es como que yo me fuera como abogado a jugar fútbol y de 10 en un equipo profesional. Es ilógico. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Debemos tener personas profesionales, pero lo que sí sorprende es la falta de responsabilidad, la corresponsabilidad penal que existe en el directorio del ISPOL, porque el directorio del ISPOL no debió haber tomado decisiones sin haber tenido un informe previo. Me refiero desde el año 2014, 2015 y 2016. Pero, doctor, disculpe la interrupción, pero no decían que al broker, al señor Cherres, lo conocían desde el 2005, desde el 2006, que ya era un broker que venía trabajando algunos años con la institución. A ver,
desde el 2014, 15 y 16 empieza a hacer operaciones activas. El señor Cherres, si bien es cierto, empieza obviamente por buen camino, pero recordemos que a lo largo del tiempo que está trabajando, se dan cuenta, digámoslo así, cuál es el doble sentido o cuál es la forma para ganar más. Como a todo empresario le gusta ganar más, pero no de esta manera. Yo no creo empresas paralelas para comprar y ganar. Entonces, eso nos preocupa porque ahora que se destapó la pérdida millonaria en contra del ISPOL y en contra de los policías que aportan mes a mes, se dan cuenta que estas operaciones fueron mal manejadas. Pero como le digo, Jimmy, existe responsabilidad del director del ISPOL, existe responsabilidad del directorio porque ellos firman las inversiones, porque al darse cuenta ahora que existen estas inversiones mal ejecutadas, también existió alertas. Ojo, eso es muy importante. En la Superintendencia de Bancos y Compañías existió alertas en la misma Casa de Valores de Guayaquil, donde ya fueron comunicados desde el año pasado que existía estas operaciones fraudulentas, entre comillas, y raras, extrañas, de millones de dólares, de empresas incluso, Jimmy, que tenían decreadas un mes con anticipación. Es decir, doctor, sí. Doctor, sí, correcto. Es una irregularidad sin duda que haya esta serie de empresas paralelas, extrañas, ¿no? Totalmente, sí. Pero ¿en qué momento entra este tema de la pérdida millonaria, que nos gustaría que nos diga más o menos cuánto perdió el ISPOL, en esto de la renegociación de la deuda, cuando supuestamente los papeles, que es lo que tenía el ISPOL, los papeles se transformaron en deuda externa ecuatoriana renegociada y se perdió plata? ¿Cuánto perdió ahí el ISPOL? En este momento asciende a $800 millones ya la pérdida. La pérdida. Sí, es casi la mitad de todos los fondos del ISPOL. Es casi es una barbaridad. O sea que es algo sin límites. O sea que manejaba el broker 1.600 millones de dólares. O sea, los fondos totales del ISPOL, del ISPOL, la caja total son 1.600. Pero obviamente están ubicando con el broker en diferentes compañías. Correcto. Por ejemplo, yo compro en la bolsa de valores no solo del Ecuador, yo compro en la bolsa de valores también externa. Por ejemplo, se puede comprar el ISPOL acciones de Apple, de diferentes empresas a nivel mundial, pero como le vieron que la ganancia es mayor comprando las acciones de deuda del Ecuador, ellos se arriesgan. Pero entre mayor ganancia también existe mayor riesgo. Doctor, entonces, sí. Doctor, ¿y cuánto perdió de esos 800 millones por el tema de la renegociación de la deuda? Porque ahí están los papeles del ISPOL. Bueno, en este momento está justamente investigando la Fiscalía. De hecho, nosotros estamos dando un seguimiento. No quiero entorpecer porque ustedes saben que al nosotros mencionar cualquier situación puede de una u otra manera ayudar a estas personas que hicieron este ilícito. Pero lo que sí le puedo decir es que esto es una red de corrupción donde involucra a los propios policías que estaban manejando el ISPOL, al propio directorio, a los directores de diferentes años. Ellos pueden decir que no es así, porque por supuesto está todo firmado, pero yo tengo una corresponsabilidad. Cuando usted me asigna dineros suyos, yo tengo la responsabilidad que usted gane, pues no tengo la responsabilidad que usted pierda. Y más aún que es de todos los policías del Ecuador, no estamos hablando de una persona, estamos hablando de todos los policías nacionales del Ecuador. Y en el momento que cada uno quiera retirarse, ellos tienen que responder como ISPOL. Como en este momento no hay plata, ustedes mencionaron hace un momento que ni siquiera tenemos dinero para pagar a los médicos y a los profesores. ¿Usted cree que el Estado va a pagar a los pensionistas del ISPOL? Imposible. Eso no tiene nada que ver, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, lo que sí deberíamos tener nosotros es personas profesionales, pero sí debería la Superintendencia de Bancos y Compañías ejercer un control mucho más directo. Si personas que manejan acciones de la Bolsa de Valores al día a día se dieron cuenta, dígame usted, Jimmy, ¿cómo no se pueden dar cuenta
La superintendencia, si a ellos les llega día a día los reportes, la misma bolsa de valores de Guayaquil, ellos tenían conocimiento, pero se hicieron de la vista gorda y existe familiaridad entre las personas que hacían estas operaciones con personas de la bolsa de valores, que ya va a salir los nombres en los siguientes días. Ya, a ver, antes de darle paso a Omar, hay una parte que me gustaría entender. ¿Dónde entra el tema de por ejemplo, cuando el Ecuador pagó adelantado a Goldman Sachs y a Credit Suisse no sé cuántos cientos de millones de dólares? Casi 1.000 millones. Casi 1.000 millones de dólares en plena pandemia. Sabiendo el Estado ecuatoriano que esa plata de ISPOL es de los policías, pregunto, ¿no pudo haber, estamos especulando, lo sé, no pudo haber salvado esos 500, 600, 700 millones de ISPOL también, así como salvó a Goldman Sachs? Porque yo no creo, me resisto a creer que no tenga nada que ver, no haya ninguna responsabilidad de las autoridades que manejan el área económica en el Ecuador. Por supuesto, de hecho, recordemos, Jimmy, que existen delitos de acción y de omisión. En ese caso, cuando ya existe un riesgo país que era público en el momento que empezó la pandemia, no resiste incluso el menor análisis que el país entró en crisis, el mundo entró en crisis. Entonces, si yo realicé una operación de compra de muy alto riesgo, en donde implique el riesgo país de por medio, y veo que estamos atravesando una pandemia, cualquier persona de primer año de economía se da cuenta que tiene que vender sus acciones inmediatamente. Pero ¿qué es lo que hace aquellas personas que manejan el dinero del ISPOL? Viran su cara a un lado, dejan pasar toda la pandemia para perder, entre comillas, para perder, porque ellos ganan, para perder el ISPOL, para perder los policías, pero no se dieron cuenta que la pérdida iba a ascender tan alto. ¿Por qué? Porque el riesgo país subió altísimamente por el tema de la pandemia y las ganancias para ellos son millonarias. Pero por supuesto, ahora se dan cuenta que la pérdida del ISPOL llega casi a la mitad de todos sus fondos. Doctor, buenos días. Le saludo a Omar Jaén. Muchas gracias por atendernos. Buenos días. Doctor, gracias. Solamente para tener claro el panorama. Usted está como una de las partes litigantes, defensoras en este caso. ¿A quién representa usted en específico, doctor? A los policías en servicio pasivo de la policía, a varios policías de servicio pasivo de la Policía Nacional. O sea, a afiliados, más no a la institución. No, no a la institución, sino a las personas que están siendo afectadas por este atraco millonario. Perfecto. Que ocurrió en el ISPOL. Doctor, usted que ha podido ver la prensa y las ruedas de prensa de la ministra Mara Paula Romo, ¿usted concuerda con la historia, con el esquema que ella está presentando? ¿O usted cree que hay vacíos? Lo que pasa es que la ministra no es economista y tampoco maneja directamente esta información. Me refiero a información de fondo, no de forma, con respecto a la forma de manejar las inversiones del ISPOL. Pero lo que ella está en el directorio, pues, ¿no? Ella está en el directorio. Sí, pero no pasa en las reuniones, únicamente funge como principal, igual como funge en el tema de la Policía Nacional, como cabeza de la Policía Nacional. Y por supuesto está en el directorio y es la principal y debería saber. Pero lo que llama la atención, no en el caso únicamente de la ministra, sino quien toma las decisiones directas es el director del ISPOL y el comandante general de la Policía Nacional y obviamente todos los del directorio. Pero las personas que firman son los directivos del ISPOL. En torno al tema de la ministra, obviamente salió a informar esto, porque ya no tenía... ya la copa se llenó, se empezó a derramar el vaso. Entonces, ustedes se dan cuenta que la pérdida asusta, realmente asusta, porque imagínense cuántos años los policías nacionales tuvieron que aportar para lograr esta cantidad de dinero. ¿Cuántos policías se van a quedar sin retiro? Ojo, ¿cuántos policías nacionales van a quedar en la indefensión, impagos? Policías que prestaron muchísimos años servicios al país se van a quedar sin un sueldo mensual y obviamente dicen que el Estado va a justificar eso, lo cual no creemos. Doctor, según las declaraciones que ya ha dado la ministra Romo,
ya se está viendo que ella está echando la pelota y queriendo culpar a las administraciones pasadas, porque habla de 2014, 2015, 2016, 2017, justo cuando ingresa Lenín Moreno. Le consulto a usted como abogado defensor de los activos. ¿Este gobierno no tiene nada que ver en este supuesto desfalco a la entidad? Bueno, eso va a tener que determinar la fiscalía, pero por supuesto que ahora, recordemos que las inversiones son dinámicas, es decir, que no es que se paró en el 2017. Las inversiones, incluso la última que hubo de este evento en particular, fue en junio de este año, ¿sí? Es decir, hace pocos meses atrás. Obviamente que tenemos que determinar que si la responsabilidad de realizar estas inversiones fueron desde el 2014 y se firma por años, no se firma por meses, tendría que tener una responsabilidad. Pero si algo nos llama la atención, Omar, y es importante que usted conozca esto, es que, por ejemplo, yo creo una empresa hoy, le compro inversiones de millones de dólares mañana, pero ¿cómo usted puede comprar una empresa papeles o bonos millonarios a una empresa recién creada? Es imposible. Pero si usted se da cuenta, existe familiaridad entre estas empresas para justamente lograr estas operaciones. Pero por supuesto que alguien del directorio conoce, y eso es lo que queremos lograr. Y sí vamos a pedir a la Fiscalía que ordene la prisión preventiva de todos los directores del ISPOL de estas fechas, porque es la única manera de llegar a la ruta del dinero. Y entendemos que la persona principal en este momento ya no se encuentra aquí. Claro, doctor, le voy a mostrar un gráfico, le pido que por favor lo podamos revisar juntos. Esto lo publicó el ex ministro del Interior, José Serrano. Usted que conoce ya un poco más sobre el caso, estas cifras son reales. Es cierto que durante el paso por el directorio de María Paula Romo, el ISPOL, es donde más se ha invertido los fondos de esta institución, con 155 millones, que César Navas supuestamente fueron 149 millones de dólares, que en cambio antes José Serrano fue Diego Mejía con 123 millones de dólares. ¿Estas cifras son reales? Perdón, que está entrecortada la señal, no les logro escuchar muy bien. No sé si algo pasó por ahí. ¿Me escuchan? ¿Ahí me escucha, doctor? ¿Ahí estamos bien? Sí, Omar. Ya, bueno, perfecto. refiriéndome un poco a su pregunta, las inversiones, insisto, son dinámicas. Las inversiones hay que ver desde dónde empieza, porque si es que yo hago negocios, perdón el término, no me estoy refiriendo a nadie, con un estafador, el estafador inicia desde un año y se mantiene hasta otro, pero tenemos que ver cuáles son los documentos habilitantes que fueron firmados en años pasados, porque si es mi responsabilidad en haber firmado un contrato con una persona y esa persona se tuvo que mantener respetando el contrato hasta el año 2020, pues tendríamos que ver cuál es la persona responsable. Pero sí tenemos que revisar las inversiones, desde qué fecha empezó, cuál fue el director que contrató estos servicios y cuál fue el que le mantuvo. ¿Y por qué razón este millonario atraco fue creciendo de menos a más hasta llegar a la mitad de los fondos del ISPOL? Claro, abogado, doctor, dos preguntas finales. La primera, en todo este tiempo en que el broker señor Cherres les manejó los fondos, los papeles, que es dinero, al ISPOL, ¿cuánto había ganado? ¿Sí ganaba plata el ISPOL o no? Bueno, en un principio, insisto, existe riesgo país alto, pero obviamente las ganancias en el momento que esto se vuelve dinámico es mínima. Ya. Pero cuando ya se dan cuenta, me refiero a la empresa señor Cherres, que esto es un negocio millonario, empiezan a haber pérdidas pequeñas, ganancias que medio camuflan, por llamarlo así de alguna manera, la operación. Pero si hoy nos damos cuenta, las pérdidas son muchísimo más altas que las ganancias. Entonces, eso no se logra en un año, Jimmy, eso se logra en años. Claro. Pero lograr pecar por omisión, que los directivos, que las personas que están a la cabeza del ISPOL den la vuelta a la cara y no informen estas operaciones y no se den cuenta
que existe una pérdida altísima para la Policía Nacional y para todos sus miembros, pues existe grado de responsabilidad tanto penal como administrativa. Doctor, la última consulta. ¿El ISPOL es una institución pública, autónoma o privada, autónoma? ¿Cuál es la condición del ISPOL? Bueno, el ISPOL tiene autonomía propia, pero obviamente es pública porque está bajo el control de la superintendencia. Y los organismos de control son la Superintendencia de Bancos y Compañías, como usted conoce, y siempre está regulado por la Contraloría y está regulado por el Estado. O sea, doctor, además, recordemos que son fondos públicos. Recordemos que los fondos van del Banco Central al ISPOL. Recordemos, claro, porque son sueldos de los policías y los policías aportan al ISPOL. O sea, doctor, ¿sí? Pero o sea que, doctor, legalmente sí podría recibir un salvataje si es que hubiera la plata, pues, ¿no? De hecho, la ley le ampara para que pueda recibir un salvataje, entre comillas salvataje, sino que el Estado sería el que pagaría los fondos de los policías retirados en el supuesto no consentido de que existe un faltante, existe el faltante, de hecho, en el supuesto no consentido que el ISPOL ya no pueda pagar. Ahí el Estado debería hacerlo, pero insistimos, si el Estado no tiene para pagar a maestros, a médicos que se están jugando la vida día a día, peor va a tener para justamente pagar fondos mal administrados por parte de los directivos del ISPOL. Doctor, lo que no me queda claro todavía es ese episodio del cambio de los papeles del ISPOL, que los tenía a un valor que no se sabe cuál era, los papeles de deuda, cuando fueron, según el señor Cherres, obligados a ponerlos en el paquete de la renegociación para perder plata, que es lo que pasó allí. Esa parte no me queda clara. Lo que pasa es que a usted no le pueden obligar, Jimmy, a un empresario no le pueden obligar a cometer un ilícito. Si su ética y su moral le permite hacer una operación correcta y adecuada, en donde usted sabe que va a perder o no, usted tiene la obligación de no hacerla o hacerla. Es como que le diga a usted, láncese del 10º piso y usted se lanza. A nadie le pueden obligar a cometer un ilícito. Entonces, eso es totalmente inexacto lo que está diciendo el señor Cherres, porque el grado de responsabilidad de él es absoluto. El grado de responsabilidad del directorio del ISPOL es absoluto. No es ni relativo ni solo vinculante, es absoluto y existe una autoría directa, tanto mediata como inmediata. ¿Por qué le digo esto? Porque los actores intelectuales y los actores materiales de este hecho son el señor Cherres y las personas que formaron parte del directorio desde el momento que empezaron estas operaciones. Cuando compran papeles, no son papeles simplemente como su nombre le indica, porque recordemos que los papeles se traducen en dinero. Por supuesto que el pago se hace del Banco Central, pero del Banco Central ¿a quién? A la empresa de Cevale y a las otras empresas del señor Cherres. Cuando regresa la pérdida, tiene ganancias millonarias del señor Cherres y por supuesto por eso queremos saber cuál es la ruta del dinero para saber quiénes nomás fueron los beneficiarios de este millonario atraco al ISPOL. Gracias, doctor Vladimir Briones. Él es el defensor de los policías afectados. De los afiliados, así es. Afectados por esta barbaridad que le va a costar 800 millones, el 50% del capital. Muchas gracias, doctor. Gracias, Jimmy. Gracias, Omar.